Eric Ondarroa, secretario general de la Alianza del Lápiz, nos acompaña en la mañana de hoy. Hay diversidad de temas, Eric, ¿no? En este caso, sé que el tema educativo al que has venido trabajando, pues algunas cosas vamos a abordar y vamos a tomar como referencia porque estamos en el comienzo, la apertura del año escolar. Pero a mí me gustaría hablar del tema político, ¿no? Este fin de semana, el 22 de octubre, un sector de la oposición va a elegir un candidato con un nivel de incertidumbre o de dudas sobre si se elige a un inhabilitado o a una inhabilitada. Ese es el primer punto porque es importante, porque de escogerse una inhabilitada o un inhabilitado, de acuerdo al criterio que se maneja en forma recurrente, pues no puede participar en el proceso electoral de 2024. Entonces surge la duda o el planteamiento: ¿quién va a ser? ¿Quién será el sustituto o sustituta? ¿Quién podrá asumir esa responsabilidad para ese sector de la oposición? Ustedes están en otra onda, ustedes no participan en la plataforma, tampoco están dentro de la Alianza Democrática, y me gustaría más o menos ubicar cómo observan ustedes de la Alianza del Lápiz, ¿verdad?, esa perspectiva y esa posibilidad de oposición de cara a lo que serán los comicios de 2024. Y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a todos los que nos están viendo el día de hoy. Mira, el Lápiz está consolidando una mayoría popular y nos encontramos en el centro independiente. ¿A qué estamos apostando nosotros? Bueno, a aglutinar a esa inmensa mayoría popular de venezolanos que en todos los estudios de opinión, Carlos, te dicen que el 82% rechaza a los que ejercen el poder en Venezuela y rechaza a los que se encuentran en la antigua o tradicional oposición venezolana. Es decir, los dos son feos para la foto, no nos gustan ninguno de los dos. Ahora, ¿qué estamos planteando nosotros? Una nueva opción, una nueva alternativa, centrada en la educación como eje de transformación, pero con propuestas muy concretas que ha venido haciendo nuestro candidato presidencial, Antonio Eckarri. Por ejemplo, nosotros somos el único movimiento político que salió en defensa y con una campaña clara de qué es lo que tenemos que hacer con el Esequibo. Pero también estamos proponiendo la dolarización, también estamos proponiendo libre mercado y economía abierta, también estamos proponiendo generar seguridad jurídica para traer capital privado. Ahora, en ese sentido, ese mensaje, ¿verdad?, hay que trabajarlo muy duro porque hay temas muy puntuales, muy específicos que también se recogen en las investigaciones de opinión pública que indica qué es lo que quiere la gente. La gente quiere la solución de sus problemas. Tiene una particular, en este momento está asumiendo un particular prejuicio frente al universo político nacional, de un lado y del otro. Y ustedes, bueno, se manejan como dices, en orientación independiente, pero ustedes tienen que vender también algo más para que la gente les crea. ¿Cómo están trabajando ustedes en ese sentido? Bueno, tenemos la propuesta del título Venezuela. Mira, hay un tema que nosotros tenemos que debatir. Lo que vamos a hacer con los ingresos de la renta petrolera, y por eso se amarra también con lo que hemos hecho la propuesta con el Esequibo, con todas las riquezas que tenemos en la fachada atlántica. Ahora, ¿qué vamos a hacer los venezolanos una vez tengamos cambio de gobierno con esa inmensa riqueza petrolera o de gas o de minerales que tenemos en el país? Mantenerla para que los mismos políticos de siempre sigan robándose el erario público. No, nosotros estamos proponiendo que una vez llegue Eckarri a la presidencia de la República, el título Venezuela. ¿Y qué es el título Venezuela? Todos los venezolanos somos cotitulares de esa inmensa renta petrolera. ¿Qué queremos nosotros? Que ese incremento en la producción de renta petrolera vaya destinada a 3 áreas: educación, salud y seguridad social. Imaginemos por un momento, cada madre que nos está viendo, que tú puedas tener un voucher educativo para decidir en qué unidad educativa llevas a tu hijo a ver clase. A esos jubilados y pensionados que hoy están pasando hambre, que no tienen cómo comprar las medicinas, imaginemos también que podamos tener con esa renta petrolera, que podamos tener todos esos planes de retiro, que podamos tener un sistema de salud que funcione, porque el debate aquí es la garantía de unos derechos humanos fundamentales como son la educación y la seguridad. Pero hoy no se están garantizando. Hoy vemos como los hospitales están por el suelo. Hoy vemos como el sector salud y las enfermeras no tienen cómo comer. Hoy vemos que no hay insumos en los hospitales. Pero también vemos una aula de clase destartalada, con los maestros con sueldos de hambre y de miseria y los niños venezolanos, que son los que van a regir el futuro de la nación, en una escuela que no enseña ni a vivir y a trabajar. ¿Cómo se deslindan ustedes con esos planteamientos del resto de la diversidad opositora? Porque no podemos hablar de una oposición, sino de la diversidad opositora. Bueno, lo primero es que nos deslindamos es que nosotros tenemos propuestas y tenemos un plan para el desarrollo de la nación y lo hemos venido haciendo públicamente. Yo reto a todos los actores políticos, porque nosotros somos nacionalistas. El Lápiz es un movimiento nacionalista. No dependemos ni queremos depender ni de americanos, ni de rusos, sino no, talento venezolano. Yo reto a los actores políticos. ¿Por qué no salen en defensa del Esequibo independientemente del color o la tendencia? Porque tienen
acuerdos políticos que no les permiten hacer propuestas. No, el lápiz vamos a poner primero siempre a los venezolanos y a Venezuela. Ahora, ¿cómo nos deslindamos? Primero, construyendo una mayoría popular. Desde los barrios, subiendo cerro, desde las zonas rurales. Ahí es donde está ese sentimiento de lograr una transformación a través de la educación. Bueno, vamos a hacer una pausa, Eric. Vamos a regresar enseguida. Estamos con Eric Ondarroa, secretario general de la Alianza del Lápiz. Bien, Eric Ondarroa, secretario general de la Alianza del Lápiz, pues está con nosotros compartiendo. Bueno, la gente, de acuerdo a las encuestas, te lo decía antes de comenzar, plantea la posibilidad alternativa y a lo mejor hasta entusiasmo de cara a lo que puede ser la participación electoral, pero con una candidatura unitaria. Si ustedes están al margen de ello y surge, esto es hipotéticamente, una propuesta unitaria de un candidato, no están ustedes en desventaja. Y además de todo ello, está el otro sector de la oposición también, otro más, el de la Alianza Democrática, que son varios partidos, ellos también quieren un candidato. Ellos dicen que pueden entenderse posterior a la primaria con los de la plataforma, pero eso no es nada fácil, hay muchos choques y contradicciones. Mira, yo creo que lo que va a marcar la diferencia en el próximo proceso electoral es quién tenga una política que sea seria, que sea coherente y que sea realizable. Que los venezolanos vean que en verdad ese proyecto o esa propuesta política puede conducir a un cambio en paz y sin sobresalto, que esa es la propuesta de nosotros. Mira, Venezuela necesita de políticos que piensen como hombres de Estado. ¿Y qué hace un hombre de Estado? Actuar como un buen padre de familia. Lo que necesitamos hoy no son los extremos políticos, porque los extremos políticos se traducen ¿en qué? En pelazón, en esos bolsillos aún más desangrados. Ahora, un cambio en paz, que es lo que propone el lápiz, pudiendo entender y dónde estamos creciendo nosotros. Bueno, de esa disidencia oficialista, de ese chavismo no madurista y de ese desencantado de la vieja oposición tradicional por todos los casos de guiso y de corrupción que hemos visto en Monómeros, en Citgo. Nos van a ejecutar Citgo por la administración también de lo que fue el G4 y lo que fue ese interinato. Entonces, ¿qué estamos buscando nosotros? Algo nuevo. El país requiere nuevas ideas, nuevos liderazgos, un refrescamiento de todo el panorama político y lo tenemos en la próxima elección. Fíjate, un tema que es importantísimo, porque la reciente historia nos ha demostrado que el tema de la corrupción está en un nivel de altísimo interés, porque la gente está profundamente decepcionada. ¿Cómo evitar caer en la tentación corrupta? Como, además, peor aún, se habló de un liderazgo emergente, ¿recuerdas, Eric? Una generación emergente, un nuevo liderazgo en los partidos, una generación del 2007. Y buena parte de ella se dio a la tentación corrupta. Dos temas. Estamos afrontando una profunda crisis moral. Digo porque ustedes son un movimiento emergente joven también. Claro. ¿Cómo evitar caer en la tentación corrupta? Lo primero, estamos atravesando una profunda crisis moral, Carlos. No, sin duda. Una crisis de valores y de principios que lleva a esto. Hoy tienes un país político totalmente disociado y divorciado de un país nacional que está buscando soluciones. Ahora, ¿cuál es el antídoto? La educación. Que los funcionarios en verdad entiendan que son servidores públicos. En el lápiz nos hemos formado para eso, para llevar las riendas de la nación con transparencia, con honestidad, con rectitud. Sí existe, yo me atreví, yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los venezolanos somos honestos, decentes y trabajadores, Carlos. Ahora, no podemos dejarnos empañar por una cúpula corrupta que se encuentra en el ejercicio del poder y por una cúpula aún más corrupta o igual de corrupta que ha estado en la oposición tradicional, porque esos señores de esa vieja oposición tradicional han hecho del ser oposición un negocio. Ahí no hay vocación de transformación ni vocación de poder. Para ellos es más sencillo quedarse manejando fondos y activos de Venezuela en el exterior sin llegar al poder. Como quien dice por ahí, una cosa es pedir agua y otra cosa es dar agua. Pero parece que lo han perdido. El manejo de ese dinero. Mira, háblame de la educación, que tú por lo del comienzo del año escolar manejaste unas cifras que son buenas sobre ellas recapitular. Mira, algo muy importante a todas las familias venezolanas que nos están viendo, atención mamá, papá, abuelos venezolanos, $477 costó este inicio de año escolar por chamo en la educación pública oficial venezolana. Tienes adicionalmente una canasta alimentaria que puede estar alrededor del $502, $510, pero tienes un salario mínimo que no se aumenta desde hace 20 meses, pana. Ganando $4 la familia venezolana. ¿Cómo hace una familia venezolana para pagar el inicio de año escolar en una escuela que está destruida? Porque entonces hablan de las bricomiles,
Bueno, pero es que las Bricomiles, yo aplaudo cualquier iniciativa que sea para reconstrucción de escuelas, pero no es suficiente lo que se está haciendo. Ahora, no puede haber educación de calidad si los maestros están con salarios de hambre y de miseria. Y aquí tenemos que poner, Carlos, a los maestros como primer punto de la agenda nacional. Un país que desprecia al maestro venezolano se condena al tercer mundo. Despreciar al maestro es condenar a nuestros niños al hambre y a la miseria. Tú tienes números ahí que me gustaría que mostraras. Sí, vale. Mira, este es un estudio que nosotros hicimos, en donde agarramos 60 listas escolares de 10 estados del país. Y nos dimos a la tarea de ir para la calle, a ver cuánto costaban los libros, cuánto costaban los útiles, los uniformes, porque aquí la educación pública oficial no es gratuita. Bueno, ese estudio nos dio que en uniformes se te van $108. Pero eso es simplemente una camisita, un pantalón y unos zapatos sin recambio. Eso es todas las noches la mamá con agua y jabón lavando para el día siguiente. Libros y útiles, $349. Transporte, aquí no hay transporte escolar. $20. Total, por niño, 477. 119 salarios. 10 años de salario. A la tasa actual. Por chamo para iniciar el año escolar. Pero tú sabes qué es lo más grave. Que es que cuando tú ves la variación interanual del inicio del año escolar, bueno, el año pasado se requerían 14 salarios mínimos, ahorita vamos por 119. Esa es la muestra de un sistema económico que fracasó y que nos tiene que llevar a la reflexión y asumir al dólar como moneda nacional. Entonces tú tienes esperanza, tienes optimismo y ves que la situación no es como muchos visualizan y presumen. Tengo esperanza porque confío en los venezolanos, en la familia venezolana y la inmensa mayoría de los venezolanos somos honestos, decentes y vamos a echar para adelante. La educación es lo que nos va a sacar para adelante. Estoy convencido que el año que viene nuevo gobierno en Venezuela. No tengo la más mínima duda. Bueno, Eric, gracias. Bueno, y ahora oportunidad de conversar en una próxima ocasión. Nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.